Bienvenido, está comenzando un nuevo programa de Biblia Fácil, un nuevo capítulo acompañando el ministerio de Jesús, descubriendo a nuestro maravilloso Jesús en el libro de Mateo. Mateo es alguien que vivenció, que experimentó, que fue testigo de los milagros, fue testigo de todo lo que Jesús hizo y él les registró de manera detallada, de manera cálida, la manera como Jesús trataba, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús predicaba. Y estamos aquí eligiendo algunos de sus capítulos, de sus historias, de sus parábolas, para poder comprender qué lecciones trae para nuestra vida. Bienvenido a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Hoy hablaremos sobre un tema espectacular y gracias allí por estar, como siempre, en sintonía de este programa. Llama a toda la familia, comparte este contenido con todos los amigos, con todas las personas que necesitan conocer sobre el maravilloso Jesús. Y hablando acerca de Jesús, yo tengo aquí en mi mano un curso bíblico que te va a ayudar tremendamente para poder mejor comprender el plan que Dios tiene para la vida. Se trata del curso Jesús Restaurador de Vida. Y puedes solicitarlo de manera gratuita a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Estamos listos para el estudio de hoy y hoy es la continuación del programa anterior. En el programa anterior nosotros hablamos acerca de los milagros que Jesús hizo y Mateo lo registra esos milagros en su libro en el capítulo 8. Y claro, nosotros ya hablamos sobre la curación de un leproso, de un despreciado por la vida o de un despreciado en la vida, despreciado por la sociedad, despreciado por la familia, despreciado por los líderes religiosos, despreciado también por sí mismo. Alguien que estaba leproso no tenía esperanza de nada, no tenía sueños para nada. Alguien que estaba muriendo en vida, mas este toma la actitud correcta, se acerca a Jesús, se postra ante él y Dios ahí hace un milagro. Él le cura, Él lo restaura, Él devuelve los sueños perdidos, le devuelve la dignidad que había perdido, porque eso es lo que hace Jesús. Ya dijimos que aquí la lepra pues representa el pecado y todos necesitamos de ese milagro. También hablamos sobre aquel milagro que Jesús hace en el siervo de un centurión. Ahora estamos hablando de alguien que tiene autoridad, que va y que se acerca a Jesús y mira la nobleza de su corazón porque él está pidiendo no por él, ni siquiera por un familiar suyo, sino está pidiendo por su siervo. Eso significa que él trataba bien a la gente que trabajaba con él. Y Jesús responde ese pedido, pero se queda admirado por la fe que éste tenía. Porque sin ser parte del pueblo de Israel, él creía más en la palabra de Jesús que los propios judíos. Y él dice, wow, qué impresionante, ni siquiera en Israel encontré tanta fe como en este hombre. Luego Jesús sana a la suegra de Pedro y vimos que esta mujer era tan servicial que inmediatamente cuando fue sanada, cuando salió de la cama, inmediatamente fue a servir. Una vida de servicio es importante. Luego Mateo nos cuenta de dos hechos específicos, de uno que quiso seguir a Jesús de manera voluntaria y Jesús le dice, mira, si me vas a seguir, quiero que sepas desde un comienzo que conmigo no hay abundancia de riquezas materiales. Y luego le llamó a otro y el otro le dice, Señor, te voy a seguir, pero espérame un poco, déjame que entierre a mi padre. La verdad es que el padre estaba enfermo, apenas estaba colocando una excusa. En otras palabras, ahora no puedo, para después. Luego allí, Mateo nos lleva al milagro que Jesús hace mientras se levanta una tempestad, cuando los discípulos están yendo de un lado para el otro, allí en la barca. Entonces, con estos milagros nos enseña que Jesús puede calmar la tempestad, Jesús puede curar las enfermedades, Jesús puede restaurarnos socialmente, mentalmente, espiritualmente, porque Jesús restaura todas las áreas de la vida. Y hoy queremos ver la autoridad que Jesús tiene, especialmente cuando se enfrenta directamente con los demonios. Eso veremos hoy. ¿Cómo es que Jesús tiene poder para libertar? No importa cuánto el diablo te ha esclavizado.
No importa cuánto el diablo ha tomado parte de tu vida, Dios tiene poder para poder libertarte. Para poder abrir la Biblia y poder hablar sobre ese milagro, hacemos una corta oración. Acompáñame para que juntos podamos orar. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Y hoy queremos una vez más emocionarnos grandemente con el poder que tienes para curarnos, restaurarnos y para libertarnos. Queremos que ese poder hoy pueda ser realidad en nuestra vida. Extiende tu mano poderosa para poder libertarnos también de la esclavitud, del pecado, para poder libertarnos de aquellas cosas que nos aprisionan en la vida. Y esa libertad lo podamos encontrar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora al libro de Mateo capítulo 8 y vamos a ver lo que sucede a partir del versículo 28 en adelante. Sabes que aquí el cuadro no podía ser más trágico. 2 endemoniados dice que están viviendo en un cementerio. 2 personas poseídas por el demonio. Ellos están destruidos, viviendo en un cementerio. Además de este desastre, también estaba la confusión de los seguidores de Satanás que no reconocen la luz ni siquiera al verla. Eso es lo que vamos a ver aquí en esta historia y cómo lo cuenta aquí Mateo. Dice allí que cuando Jesús llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Interesante, ¿verdad? Cómo comienza esta historia. Y tenebrosa al mismo tiempo. Los 2 endemoniados salieron al encuentro de Jesús. ¿De dónde venían? De los sepulcros. Ellos estaban muertos en vida, pero también poseídos por el enemigo. Y eran violentos. Tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Porque tú sabes que la violencia nunca conversa. La violencia no razona, simplemente grita. Y aquí los demonios gritaron. Y le dice: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? Este no es tu territorio, no es tu dominio. Tú no tienes nada que hacer en los asuntos de este reino que está tenebroso. Es verdad que tú eres un hijo de Dios, pero el demonio está diciendo: yo soy el que controla aquí. ¿Por qué? Porque es una tierra gentil, una tierra pagana, por eso es mi tierra. Qué triste, ¿verdad? Esto es terrible y esto es espantoso. Claro, los endemoniados allí están hablando, o quien está hablando aquí es el demonio. Y es horrendo porque lo que está diciendo es que ese territorio le pertenecía. Y eso es lo que Satanás quiere, pensar de que el mundo le pertenece, que le pertenece la humanidad entera, que ese territorio, porque aún no se había arrepentido, ya le pertenece a él. Tú sabes que Satanás, si pudiese allí tomar el control de nuestra vida completa, pues él lo haría. Y el mundo estaría poblado de seres endemoniados. Sería un caos total y la mayor tragedia humana jamás imaginada. Y el diablo la imagina, y él quiere, y él trabaja para que pueda tomar el control de nuestra mente, de nuestras emociones. Pero sabes, jamás lo conseguirá. ¿Por qué? Porque no todos le permiten actuar en su vida. Y tú y yo, por el poder de Dios, podemos vencer. Es interesante lo que dice aquí el demonio. Has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado. Claro, los demonios están diciendo antes del tiempo, porque ellos saben que llegará su tiempo. Y esta invasión de Jesús en el reino de Satanás ocurre como una demostración de su poder, pero también como un anticipo de la destrucción final y completa de Satanás y todos sus demonios. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 20, cuando después del milenio todos ellos serán destruidos. Ahora, es interesante que Jesús ahí hace un milagro con ellos, los liberta. Pero a partir del versículo 30 al 32 dice que estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos entrar a aquellos cerdos. Entonces él les dijo: id, y ellos salieron
y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí se trata de una batalla directa entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, entre el maligno usurpador del mundo y la raza humana. Y claro, que Satanás frente a Jesús siempre está derrotado, siempre lo estuvo y él lo sabe. Así que él no tiene otra cosa que huir. La pregunta es ¿a dónde? Allí cerca había una manada de puercos. Claro que no es un lugar muy atractivo, pero para los demonios cualquier lugar está bien. Habitar dentro del ser humano o habitar dentro de los puercos, pues no tiene ninguna otra alternativa. Así que ellos solicitan a Jesús y le dicen así: si nos vas a expulsar, ya que tú eres el que ganas aquí, aun cuando este es nuestro territorio aún, pero si nos vas a expulsar, mándanos aquella manada de cerdos. ¿Los demonios estaban haciendo aquí una oración? No, porque no existe una oración demoníaca. Esas oraciones no existen. El demonio nunca está pidiendo ayuda a Dios. Simplemente está reconociendo su derrota. No puede hacer nada frente a Jesús, porque Jesús tiene todo el poder y tiene todo el dominio y el diablo lo reconoce. Así que él se ve perdido. No está haciendo una oración, está haciendo una súplica. Él está reconociendo su derrota. Por eso que Jesús, con autoridad, le dice: vayan. Y los demonios salieron del cuerpo de estos hombres y se fueron a los cerdos. Y los cerdos quedaron enloquecidos, buscando su propia destrucción. Así que se lanzaron por el despeñadero hacia el lago, sabiendo que ni ellos, siendo animales, podían vivir con los demonios que estaban dentro de ellos. Y así está la derrota completa sobre el enemigo. Y eso es lo que Mateo nos quiere enseñar. Con Jesús somos victoriosos. Pero sucede que ahí ocurre una confusión entre los que estaban mirando. Porque en lugar de dar gloria a Dios, en lugar de agradecer por la liberación de estos hombres que habían sido dominados por Satanás, en lugar de pedir que Jesús pueda quedarse en su ciudad, ¿sabes lo que sucedió? Mira lo que dice el versículo 33 y versículo 34. Los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que por favor se fuera. Ah, mis queridos, ¿saben que el reino de Dios, el poder de Dios puede invadir el reino de las tinieblas? Él puede vencer, derrotar al diablo porque él está derrotado. Pero lo que no puede es invadir la mente de los seres humanos si lo rechazan. Y esta gente no estaba preparada para recibir a Jesús. Ellos estaban llenos de confusión. Para ellos, los puercos valían más que esos dos endemoniados. O sea, perder los puercos era un valor mayor que la ganancia de esos dos seres que ahora ya estaban libres. Para ellos lo material valía más que lo espiritual. Y qué terrible, ¿verdad? Porque a veces lo que vale menos es lo que más se quiere en la vida. Y qué triste es que estas personas que vieron este milagro llevaron un informe de tragedia en lugar de poder llevar un informe de salvación. Ellos no eran portadores de buenas noticias. Ellos eran anunciadores fatalistas de destrucción, porque no contaron al pueblo que estos dos hombres estaban libres. Lo que contaron es: perdimos dinero. Por eso es que todos los del pueblo, cuando vieron a Jesús, dice que le rogaron que por favor se alejara. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, Marcos al contar este relato dice que Jesús comisionó a estos ex-endemoniados que ellos puedan contar lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, cuando ellos contaron la historia de cómo ellos habían sido libres, lo que estaban haciendo es preparar a la gente para que la próxima vez que Jesús volviese a esa ciudad, ya fuese recibido. Y Marcos capítulo 5, 18 al 20 dice: cuando Jesús volvió allí a Decápolis y a toda esa región, pues esa gente ya estaba dispuesta a aceptar a Jesús por el testimonio de aquellos que habían sido libres.
Y es interesante que en la historia que cuenta aquí Mateo, hay tres cosas que llaman nuestra atención y tres lecciones para nuestra vida. Número uno, Satanás está derrotado. Él podrá hacer todo lo que quiera, pero nada puede hacer frente a la presencia de Cristo. Entonces tú crees que Satanás tiene dominio sobre tu vida, si tú crees que no puedes vencer un vicio, si tú crees que no puedes dejar algo en la vida, solo necesitas pedir la presencia de Cristo. Ante la presencia de Cristo el diablo está derrotado y sabe que no puede luchar. Por eso es que el apóstol Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque él no puede luchar con alguien que se somete a Jesús. Hoy Satanás ya no domina como antes lo hacía de manera común. Ya no hace que las personas puedan estar tiradas en el suelo, echar espumas por la boca, aunque hay asuntos aislados. Pero ya no es muy común ver endemoniados hoy. Satanás cambió de estrategia. Hoy toma el control de nuestra mente a través de música, a través de películas, a través de distracciones, a través de vicios, a través de drogas, a través de alcohol, a través de cosas que te mantienen esclavizado y te mantiene bajo su territorio, bajo su dominio. Y cuando Cristo llega a tu vida, Satanás reclama y dice, no vengas porque este me pertenece. Pero aún así, Cristo tiene poder para poder derrotarlo. Pero ¿sabes qué cosa es lo que limita, digamos, ese poder de Dios? Cuando tú rechazas. Y a mí me da tanta tristeza porque hoy las personas continúan con la actitud de los de Gadara, diciendo a Jesús, es verdad que tienes poder, es verdad que puedes libertar, pero por hoy no te quiero. Por favor, apártate de mi vida. Por hoy no te necesito. Después, ahora no. Qué triste es encontrar a personas que tienen esta actitud. La actitud de, al ver tanto poder, al ver lo que Jesús puede hacer por ellos, todo lo que hacen es pedir que Jesús se retire. ¿Y sabes qué cosa hace Jesús? Él no fuerza a nadie. Él apenas apela a tu voluntad. Él puede hacer grandes milagros bajo tu consentimiento. Por eso es que Él jamás fuerza para entrar en tu vida si tú no le permites. Eso se llama libre albedrío. Eso se llama libertad. Libertad para decidir que Jesús se quede o se vaya. Libertad para abrir o cerrar la puerta del corazón. Libertad. Sabes que el amor solamente puede andar en la plataforma de la libertad. Dios te hizo un ser libre y un ser inteligente. ¿Y sabes cuál es el mejor uso de tu inteligencia? Que en tu libertad le digas a Jesús, yo quiero que te quedes. Yo quiero que entres en mi vida, yo quiero que tú me libertes, yo quiero que tú me restaures, porque no hay nada imposible para el poder de Dios. ¿Te sientes esclavizado? ¿Sientes que Satanás te ha amarrado en la vida? ¿Sientes que no puedes salir del hoyo donde has caído? Recuerda que Satanás está derrotado y Cristo tiene poder. Si tú le permites actuar en tu vida, Satanás simplemente huirá. Y hoy quiero desafiarte en el nombre de Jesús a pedir que Satanás pueda salir de tu vida, de nuestro territorio, de nuestra mente, de nuestro hogar, de todo aquello que tiene dominio. Pero para ello necesitamos pedir la presencia de Cristo. Sabe que frente a Cristo está derrotado y Él lo reconoce. Por eso todos los días sometámonos ante el poder divino, porque con Él podremos ser libres. Este es el milagro de la libertad y Jesús hoy continúa libertando a todos aquellos que así lo quieren. Sin embargo, allí Mateo nos lleva a otra historia y en el capítulo 9 cuenta la historia de la sanación de un paralítico. ¿Qué lección podemos extraer de este milagro? Eso veremos ahora. En Mateo capítulo 8 ya vimos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Ahora, capítulo 9, vamos a ver que Jesús tiene autoridad para perdonar y sanar. ¿Sabes que el poder para hacer milagros y la autoridad para perdonar pecados solamente pertenecen a Dios?
Claro, Jesús hacía milagros para mostrar allí su poder y su autoridad de manera visible. Entonces, las dos actividades divinas no están en conflicto y ambas ayudan a los seres humanos para que puedan ser restaurados completamente, tanto el perdón como la sanidad física. Gran parte de nuestras enfermedades tiene que ver con nuestra falta de perdón. Mateo capítulo 9, versículo 1 dice: Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y claro, Jesús tenía que volver de Gadara, porque los gadarenos le pidieron que por favor saliera de su territorio. Y Jesús nunca impuso a nadie algo, nada por la fuerza. Él respeta la voluntad y la libertad humana. Mateo 9, capítulo 2, o capítulo 9, versículo 2, dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Quiénes lo llevaron? Mateo no lo dice. De todas maneras, aquí encontramos dos cosas evidentes. Número 1, el enfermo y sus amigos vieron a Jesús y creían en él. Por eso es que fueron hasta allá y deseaban obviamente un milagro. Y el milagro era que el paralítico necesitaba volver a caminar. A esta altura de los acontecimientos en el ministerio de Jesús, pues esperar un milagro más era la cosa ya natural del mundo, la más natural del mundo, porque ya nadie dudaba de su poder sanador. Ahora, la gente guardó silencio y ahora se concentró para ver cómo haría este milagro, porque cada milagro obviamente era diferente. Y hasta los mismos escribas hicieron lo mismo. Claro que ellos todavía dudaban, y es más, su atención era más para ver si ese milagro era real, o si solamente se trataba de un fraude, como algunos por ahí intentaban hacer. Más ahora, cuando Jesús ve al paralítico, no hace el milagro. Toma la fe del paralítico, la fe de los amigos, y él va para un milagro más grandioso. Un milagro que Dios hace todos los días. Él podría haber comenzado con el milagro diciendo: mira, levántate y listo, y ahora yo te curo. Jesús comenzó diciendo así: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y sabes que no hay milagro mayor que el perdón de los pecados. Ese es un milagro constante que sucede cada vez que todo ser humano va a Jesús pidiendo restauración. Cuando Jesús comienza a restaurar la vida, Él comienza sanando nuestro interior. Gran parte de nuestras enfermedades físicas tienen su origen en una mente cargada de culpa. Ahora, ¿cómo es posible que un ser humano pecador, esclavizado por las fuerzas del mal, pueda ser transformado a una nueva persona para convertirse en un hijo de Dios? ¿Sabes que eso es un milagro? Y ese milagro se llama perdón. Por eso el perdón es un milagro, el mayor de los milagros. Ahora, más allá de una curación física, mayor milagro es la restauración completa, porque necesitamos ser restaurados por dentro y por fuera. El mayor milagro es la transformación de un corazón vacío a un corazón pleno. Es llevar una vida de condenación y por el perdón alcanzar una vida de transformación para el reino de los cielos. Ese es el mayor milagro que hoy continúa Dios haciendo. En el versículo 3, allí comienzan entonces los escribas a cuestionar. Y allí incluso van enfrente a Jesús y le dice: pues este está blasfemando. Claro, ellos sí estaban allí para poder cuestionar todo lo que Jesús hacía. Y ellos estaban correctos en el sentido que un ser humano no puede perdonar pecados, solo que no estaban frente a un ser humano cualquiera, estaban frente a Dios hecho hombre. Y allí los doctores de la ley, los escribas, los sacerdotes comenzaron a reprender. Y ni siquiera ellos podrían considerarse, aún siendo líderes religiosos, como alguien que puede perdonar pecados. Y eso estaba en lo correcto, porque inclusive los sacerdotes, cuando ofrecían los sacrificios,
Ellos, aun cuando eran intermediarios, ellos sabían que no tenían poder para perdonar pecados, que ese poder venía directamente de Dios. Porque el sacrificio era apenas un instrumento de fe del pecador, o sea, creía en la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús que perdona el pecado de los seres humanos. O sea, el cordero que era sacrificado en el altar no perdonaba el pecado. El sacerdote que llevaba ante Dios la ofrenda por el pecado tampoco perdonaba los pecados. Solamente Dios podía perdonar pecados. Así que el sistema de sacrificios para ellos lo entendían correctamente. Por eso es que ahora cuestionan a Jesús y dicen, ¿quién es este? Si ni siquiera los sacerdotes humanos pueden hacer eso. Bueno, por eso es que dijeron este hombre blasfema. Porque se coloca pues en lugar de Dios. Solamente Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Ahora, si realmente este tiene autoridad para perdonar pecados, tiene que ser Dios. Solo que ellos no estaban dispuestos a reconocer a Jesús ni como el Mesías, ni como Dios. Ellos no lo reconocían. Entonces, como no lo reconocían, pensaban que era un ser humano más. Y allí es donde ellos empiezan a cuestionar. Este habla blasfemias. Aún viendo tanta evidencia de la autoridad y del poder de Dios, ellos no quieren creer. Los escribas comienzan a escuchar las palabras de Jesús, comienzan a ver evidencias, pero no quieren creer. Y no hay nada peor que una mente cerrada. Por eso es que, en esta oportunidad, Jesús, para mostrar su poder, su divinidad, Él ahora comienza a decir al paralítico, tus pecados se son perdonados y levántate, toma tu lecho y anda. Lo que pasa es que nadie sabía que el problema de ese paralítico estaba en su conciencia. La culpa que poco a poco se fue convirtiendo en un suplicio. Y ese suplicio finalmente terminó en parálisis. Solo Jesús sabía eso. Por eso es que Cristo primero sacó la culpa de su vida. La culpa que estaba enfermando la conciencia y el cuerpo de este hombre. ¿Quién más podría saber eso? Solamente Jesús. Por eso es que Jesús, viendo la necesidad de este hombre pecador, que más que una curación física necesitaba una curación mental, necesitaba perdón de sus pecados y solamente Jesús podía concedérselo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí ocurre el milagro de la curación. Y a partir del versículo 4 hasta el versículo 7, dice que Jesús también conocía los pensamientos de ellos. Y Jesús ahora les dice, ¿ustedes qué están pensando en sus corazones? Ahora Jesús cuestiona, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o decir levántate y anda? Y Él les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, entonces se dirige al paralítico y le dice, toma tu cama y vete a tu casa. Y este hombre estaba restaurado mentalmente y físicamente. Jesús sabía la vida del paralítico y también sabía la vida de todos aquellos que estaban dudando y de los fariseos que estaban hablando. Ahora, qué interesante, Jesús cuestiona la mente de los fariseos y dice, ustedes, ¿por qué tienen esos malos pensamientos? ¿Por qué tanta duda e incredulidad? Porque esos pensamientos solamente contribuyen al mal. Una persona incrédula apenas puede aumentar maldad. La duda es peligrosa, la incredulidad es peligrosa. Ahora, por la fe, el ser humano se puede aproximar a Dios. Por la fe pueden comprender aquello que ustedes por su duda no pueden comprender. Por la fe ustedes pueden inclusive saber los secretos íntimos del bien. ¿Por qué? Porque por la fe ustedes se acercan a Dios. Y allí Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Decir tus pecados son perdonados o decir levántate, toma tu lecho y anda? Y ni siquiera les dio tiempo para responder. Porque si les diera tiempo para responder, pues ellos por lo menos hubiesen reconocido que Jesús es Dios. Por eso que Jesús hace un énfasis especial y les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Ahora yo quiero imaginar en ese momento la conciencia de todos aquellos fariseos que estaban cuestionando la divinidad de Jesús. ¿Sabes qué es interesante ver aquí cómo Cristo conoce lo que hay en nuestra mente? Conoce nuestra vida, nuestra historia. Y aquí está probada de que Él es Dios.
y Él tiene autoridad. Y Él tiene autoridad para poder perdonar pecados y para restaurar la vida de todas las personas. Ese es el mayor milagro. Y basado en ese milagro, obviamente que Mateo nos continúa hablando sobre otro milagro que tiene que ver con el milagro de la respuesta del ser humano cuando comienza a servir a Dios. Mas me interesa aquí la reacción de la gente. Dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y qué lindo, ¿verdad? Aun cuando los líderes religiosos no reconocieron, la gente cuando vio este milagro, dio gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque ahora se dan cuenta que están frente a alguien que no es un ser humano común. Alguien que tiene poder para perdonar pecados. Y claro, estaban frente al Dios encarnado, al Dios hecho hombre. Y recuerda una cosa, un ser humano no tiene poder para perdonar los pecados. Lamentablemente, hoy vemos cómo un ser humano se puede atribuir, inclusive para decir, cuéntame tu vida, cuéntame tus pecados, yo te voy a perdonar. Mateo nos cuenta que Jesús podía perdonar porque Él era el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo. No es un ser humano. Es interesante que nosotros hoy, a través de estas palabras, tengamos que desechar a todos aquellos seres humanos que digan que tienen poder para perdonar pecados. Porque eso es una atribución solamente de Dios. Pero volviendo a la historia de este paralítico, ahora vamos a la lección importante para nuestra vida. Hay muchas personas que tienen la conciencia enferma. Hay muchas personas que tienen problemas físicos y ese problema tiene su origen en su mente. Están cargados de los pecados cometidos, de la culpa que es insoportable y eso finalmente se convierte en un problema físico. Por eso es que Jesús primero perdonó los pecados a este hombre antes de poder curarlo físicamente. Estoy hablando para ti que probablemente el mayor milagro que tú puedas pedir ahora a Jesús sea una restauración interna. Y Jesús que conoce tu lucha, Jesús que conoce tu dolor, Jesús que conoce tu historia, que conoce tus pecados, lo primero que va a hacer es sacar de tu vida aquella carga. Y como ya te mencioné, el perdón es un milagro, porque el perdón nos restaura por dentro. Y cuando estamos restaurados por dentro, pues físicamente también vamos a estar bien. Ahora, así como este paralítico, necesitamos por la fe acercarnos a Jesús y por la fe recibir su perdón. Ojo con lo que te estoy diciendo, por la fe. Con esto estoy mencionando de que hay muchas personas que cuando oran y piden perdón a Dios, se levantan y dicen, yo siento que Dios no me ha perdonado. Tú no necesitas sentir, tú necesitas creer en el perdón de Dios. Y recuerda que el perdón de Dios es absoluto. El perdón de Dios es restaurador. El perdón de Dios puede sanar tu interior y puede sanarte también de muchas enfermedades físicas. Gloria a Dios porque Él tiene poder para restaurarnos completamente. Y esa restauración hoy está disponible. Antes de que Dios pueda sanarte físicamente, quiere sanar tu vida. Quiere restaurarte por dentro. Y así como este paralítico hoy quiere acercarse hacia el lecho donde estamos, hacia el lugar donde estamos amarrados, estancados, hacia el lugar donde estamos esclavizados, para decirnos así, yo quiero perdonarte. ¿Tú aceptas ese perdón? Porque si tú aceptas ese perdón, lo siguiente es, toma tu lecho y camina. No necesitas más estar paralizado en la vida. Necesitas conocer nuevos horizontes. Necesitas conocer mejor el plan que Dios tiene para ti. Necesitas salir del lugar donde estás. Porque hoy, por la carga del pecado, por la culpa que tienes, por el pasado que tienes, no puedes avanzar. Por eso es que ese milagro hoy está disponible para todos los seres humanos. El milagro del perdón hoy está disponible para ti. Dios se complace en perdonar. Sin embargo, nosotros a veces tardamos en ir a Él.
no estés cargando una culpa innecesaria. No estés sufriendo por causa de tu pasado. No necesitas más apagar tu sonrisa o apagar tu vida por cosas de la culpa que te está atormentando. Hoy puedes encontrar el descanso en Jesucristo. Ese mismo Jesús que un día se acercó al paralítico para decirle tus pecados te son perdonados, también hoy se acerca para ti para decirte quiero perdonarte, quiero restaurarte. El perdón es medicina, es restauración, es salvación. Y si tú hoy aceptas su perdón, a partir de hoy puedes experimentar una nueva vida. Y ese es el milagro que Dios hace constantemente. Una vida condenada en el pecado para una vida restaurada para la gloria de Dios. ¿Tú aceptas su perdón? Después vamos a ver cuál es otro milagro que se hace a través del Espíritu Santo, cuando el ser humano está disponible para poder escuchar la voz de Dios y seguirle cuando Él lo llama. Acompáñame a ver ese milagro. ¿Sabes que de los milagros de liberación, de restauración, de perdón, Mateo continúa hablando sobre el milagro de transformación? Porque el mayor milagro en sí consiste en la salvación de un pecador que escucha y acepta el llamado de Jesús. Y es por eso que ahora Mateo nos cuenta cómo ocurrió ese milagro con él. Nada mejor que contar tu propia experiencia. Dice que en una ocasión, cuando Jesús hizo un corto viaje por la región cercana a Capernaum, pasó por el lugar en el que Mateo realizaba su trabajo. Y claro, Mateo era un cobrador de impuestos, y un cobrador de impuestos estaba al servicio de Roma. Los publicanos eran especialmente despreciados por todos los judíos. ¿Y por qué lo despreciaban? Porque trabajaban para Roma y para sí mismos. ¿Y cómo lo hacían? Pues ellos extorsionaban a la gente. Para beneficio propio ellos se enriquecían allí a expensas del pueblo. Y es por eso que la gente odiaba mucho a estos cobradores de impuestos. Ahora, si el publicano era judío, lo consideraban un traidor a la honra de la nación. Lo consideraban un apóstata de la religión nacional. Y sabes que eran considerados uno de los más viles de la sociedad. Y Mateo pertenecía a ese grupo, despreciado, rechazado, aun cuando tenía comodidad. Nadie lo quería. Podía tener todas las comodidades del mundo, pero nunca amor, porque era rechazado por todos su gente, inclusive por su familia. Y hasta ahí llegó Jesús. En el versículo 9 dice que pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado allí en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¿Sabes que su garita de peaje estaba en las afueras de Capernaum, que era la frontera que separaba los dominios de Herodes Antipas y Herodes Felipe II? Jesús se aproximó hasta donde estaba. Mateo lo vio enseguida y obviamente que una emoción fuerte se apoderó de él, porque ya había escuchado hablar acerca de Jesús, ya lo habían contado, él ya había probablemente escuchado mucho acerca de sus enseñanzas. Y aquí viene la influencia del Espíritu Santo, porque él sentía una atracción fuerte por ser un seguidor de él, pero no podía, toda la gente lo rechazaba. ¿Cómo es que podía acercarse? Él tenía temor. Como él estaba tratado siempre tan mal por todos los dirigentes del pueblo, él pensaba, probablemente Jesús también me rechace. Por eso es que no iba tras él. Pero cuando Jesús se acercó, le dice, sígueme. Por eso es que Mateo no dudó. Él no se puso a calcular cuánto va a perder materialmente. Él no se puso allí a ver qué cosa va a suceder si me quedo sin empleo. No le importó nada de lo que tenía, nada, absolutamente nada. Él mismo cuenta su historia y dice, se levantó y siguió. Él está contando su experiencia. Él solo quería estar con Jesús.
Él quería escuchar las enseñanzas de Jesús. Quería trabajar para la obra de Jesús. Y esta es la forma en que todos los discípulos de Jesús tienen que seguir. Esta es la forma en que Jesús quiere que lo sigan. Desde siempre. ¿Sabes que Mateo no habría seguido a Jesús si él no hubiese ido a buscarlo en su trabajo? Porque ese era el único lugar en el que se podía ver un publicano. Tú sabes que los publicanos no tenían vida social, porque ellos primero no recibían a nadie en casa. Ellos no querían exponerse ante la crítica de la gente, ante la violencia de la gente que los odiaba. Por eso es que Jesús sabía dónde encontrarlo. Se fue hasta donde Mateo estaba. Claro, la gente lo juzgaba por sus prejuicios y por lo que Mateo hacía, pero Jesús conocía lo que había en el corazón de Mateo. Por eso es que no lo juzgó. Lo buscó, lo salvó y le dice, sígueme. Eso es lo que Jesús hace hoy. Hoy te está buscando allí donde estás. Allí mirando este programa. Allí escondido. Allí con la familia. Probablemente te sientes despreciado, rechazado. La gente te desprecia porque solamente conoce parte de tu vida. Pero Jesús conoce tu deseo de cambiar. Conoce tus luchas. Él ve lo que nadie más ve. Él te ama y te llama. Y Él te dice también, sígueme. Así que no más importa lo que la gente diga o los demás piensen. Como Mateo, tú decides seguir a Jesús. Y claro que esta noticia pues se difundió deprisa y causó revuelo allí entre los publicanos. Y la pregunta era, ¿cómo es que alguien que tenía tanta riqueza y comodidad puede abandonar todo eso solo por seguir a Jesús? Es que el dinero no puede comprar paz, no puede comprar amor, no puede comprar esperanza, no puede comprar salvación. Y entre los fariseos el revuelo fue mayor, porque pensaban que estaba mal que un maestro religioso incorporara a un publicano dentro de su círculo íntimo, porque sabía que los publicanos eran despreciados. Por eso Mateo capítulo 9, versículo 10 dice, y aconteció que estando él en la mesa de su casa, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo hizo una fiesta. ¿Quién no va a hacer fiesta después de un llamado tan grande? Era la manera de poder expresar su alegría y su gratitud. Y dice que su casa se llenó de publicanos y de pecadores. Claro, primero porque los publicanos y pecadores no recibían invitaciones para poder ir a una fiesta, porque nadie los quería. Por eso es que ante la invitación de Mateo, pues nadie faltó. Todos estaban allí. La casa estaba llena y había una sola mesa. No es que había un lugar para privilegiados y otro para los marginados, no. Una sola mesa para todos. Jesús y sus discípulos estaban allí, con los publicanos y pecadores. Y todos ellos querían estar cerca de Jesús. Claro, esto era un cuadro poco común, o mejor, esto no ocurría, porque ningún líder religioso en ese tiempo, por sus prejuicios y preconceptos, se reunía con pecadores. No, eso era imposible, mucho menos si eran publicanos. Pero Jesús no hacía la diferencia. Él podía ir a la casa de los pecadores. Él no discriminaba a nadie. Él compartía la vida con ellos, porque Él quería salvar a todos. Ahora Mateo nos cuenta lo que sucede. Mira, el versículo 11, el versículo 3. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Qué manera de responder Jesús a estos fariseos? Los fariseos no entendieron por qué Jesús hacía eso, tampoco podían aceptarlo. Además, ellos respondieron a la psicología que todos los que se creen rectos y buenos piensan tener: corregir a los demás, porque según ellos Jesús estaba actuando mal. Pero no fueron directo a Jesús.
Hablaron a los discípulos. La crítica fue indirecta. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero Jesús estaba atento a todos. Los fariseos querían producir una separación entre los discípulos y Jesús. Y Jesús, como estaba siempre atento, intervino antes que sus discípulos reaccionaran. Y allí Jesús les da una respuesta. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y claro, los fariseos, pues ellos se consideraban espiritualmente sanos. Jesús no los contradijo, no entró allí en una discusión sobre el concepto. Simplemente usó la manera de pensar de ellos para explicar por qué estaba con los enfermos. Sin embargo, había un poco de ironía inclusive en sus palabras. Jesús les estaba diciendo de manera indirecta, ¿cómo es posible que ustedes, estando sanos o creyéndose médicos, no hagan nada para poder curar a los que se sienten enfermos? Por eso Jesús allí dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos. Tú te sientes pecador, miserable en la vida, para ti hay salvación. Ellos tenían que aprender el valor de la misericordia y darse cuenta de que su autosuficiencia, que su fanatismo que ellos tenían, eran las mayores enfermedades del alma. Y ellos eran tan pecaminosos como aquellos pecadores que ellos estaban condenando. Ese es el problema cuando alguien se cree superior a otro. Está enfermo espiritualmente. Y no es suficiente conocer la Escritura como ellos la conocían. También es necesario comprender cuál es su espíritu y cuál es su objetivo. Y Jesús estaba visitando obviamente a los pecadores en sus hogares, no para divertirse por sus banquetes, sino para llevarles el Evangelio, para abrirles la posibilidad para que ellos puedan entrar en el reino de los cielos. Y fíjate una cosa, este es el milagro que Dios quiere hacer en ti, el milagro de transformación. Probablemente tú estés buscando un milagro en la vida de curación, pero Jesús quiere hacer en ti el milagro de transformación. El mayor milagro de la vida es que un pecador condenado a la muerte se salve por la gracia de Jesús. Sin embargo, ese milagro ocurre cuando tú lo permites. Así como Mateo, cuando escuchó la voz de Dios, la voz de Cristo que le dijo, sígueme, no cuestionó. Aun cuando esto le traía pérdidas, problemas, aun cuando esto obviamente le daría de alguna manera un futuro incierto, porque ahora se quedó hasta sin trabajo. Él estaba dispuesto a todo y él le siguió. ¿Sabes que lo primero que tenemos que dejar para seguir a Jesús son nuestras excusas? Basta de excusas. Hasta aquí colocaste tantas excusas para no seguir a Jesús. Mas en este momento, Jesús se acerca hasta donde tú estás y te hace la misma invitación que Mateo. Sígueme. La pregunta es, ¿tú estarás dispuesto a escuchar la voz de Cristo? ¿Tú estarás dispuesto a ser un discípulo de Cristo? ¿Tú estarás dispuesto a dejar todo por Él? Ese es el mayor milagro. Hoy vimos el milagro de autoridad sobre los demonios, el milagro del perdón de los pecados, el milagro de restauración completa y el milagro que hace el Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que deciden seguir a Jesús. Si tú hoy quieres también seguir a Jesús, tome esa decisión. Más extraordinario es ver los milagros de Jesús, pero más extraordinario es ver que esos milagros hoy también están disponibles para nosotros. Dios es tu libertador, tu sanador, tu restaurador, tu perdonador. Y Él es el mismo que hoy te invita y te dice, sígueme. Si hay disposición en tu vida de poder seguir a Jesús, de poder dejar tus excusas para decir como Mateo, yo voy a seguir, créeme que hoy comenzó un milagro en tu vida. El milagro de restauración, el milagro de salvación, el milagro de libertación, el milagro del perdón. ¿Aceptas el perdón divino? ¿Aceptas ser libre en Cristo? ¿Aceptas seguir a Jesús? ¿Lo aceptas en tu vida? Quiero orar contigo.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque al estudiar tus milagros encontramos de que hoy siguen disponibles para nosotros. Danos tu perdón, libértanos del mal. Queremos escuchar tu voz y queremos seguirte. Queremos ser tus discípulos. Queremos, así como Mateo, dejar todo por amor a ti. Toma nuestra vida y haz en nosotros el milagro de restauración completa. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios coloque paz en tu corazón. Y hablando de milagros, que ese mayor milagro comience hoy en tu vida. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Como siempre, te espero, con Biblia en mano, disposición en el corazón, aquí en Nuevo Tiempo.